La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Y aquí contenta como de costumbre de compartir con ustedes, de llevarle el programa y de permitir que sea un refrigerio, casi una terapia. Porque cuando uno escucha la historia de cómo Dios ha intervenido en la vida de otros, uno se identifica y uno dice, wow, conmigo también lo puede hacer. Porque sabes que Dios no hace acepción de personas. Y Dios es bueno en gran manera. Él ha ido reorientando mi enfoque en este último año, diciéndome, siempre piensa en lo que he hecho y no en lo que falta, en lo que tienes y no en lo que no tienes, en los éxitos, los logros, en las bendiciones y no en los obstáculos, en los ataques, porque mientras estés enfocada en eso, estarás gozosa y el gozo mío es tu fortaleza. Así que para los que estén animados y defraudados o decaídos, enfócate en el Señor y en su amor inmenso, que el mundo lo celebra en un mes, pero nosotros lo celebramos siempre, porque es el amor verdadero, el amor eterno, el amor todopoderoso, el amor sin límites. Y la gente muchas veces deja ese amor por amores temporeros y hasta infieles, pero el Señor es el amor de los amores, así que si todavía no estás enamorada, enamorado de Él, estás a tiempo. Ábrele el corazón para que veas cómo Él te llena como nadie y como dice el salmista, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, aleluya. Así que hoy, como siempre, tenemos una invitada especial y está con nosotros, como prometí hace 2 semanas que estuvo el hermano Santiago Meléndez, está su esposa, que es la pastora Amarilis Rivera Sánchez, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Guadiana, Naranjito, Puerto Rico. Ella es la rubia de ojos claros que él dijo que le pedía al Señor y se la dieron hace tantos años, pero qué bueno es uno ver a Dios hasta en eso. La consulta, yo le consulto a Dios hasta un parking. Señor, voy por ahí al mall, así que consígueme un parking. Y yo trato a Dios personal porque Él es un Dios personal. Y Él quiere meterse en todo. Él quiere que lo tomemos en cuenta en todo. Así que ninguna petición es muy sencilla, muy pequeña o muy difícil para Dios. Vive de la mano de Él, caminando con Él, compartiendo y consultándole a Él y tú verás que la vida va a ser mejor. Y eso es lo que queremos enfatizar en esta noche, porque el testimonio de hoy es de una persona que se crió en un hogar cristiano, que a veces escasea y que tenemos que retomar esa dinámica, porque si no hacemos algo por como adultos ser fieles y buscar a Dios y dejarle ese legado a nuestros hijos y nietos, no estamos asegurando nada eternamente. Así que es tiempo de organizarse, ordenar prioridades y poner primero lo que es primero, que es la salvación del alma, la búsqueda de Dios y el permitir que Dios esté en un hogar y que Dios, aún las cosas negativas que puedan pasar, sea el que esté presente y el que dé sabiduría, dirección en todo. Así que vamos a conocer a Marilis. Amarilis, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Amén, pastora, Dios le bendiga más, gracias por la invitación. Qué bueno, sí. Así con el pelo mojadito, no te ven que eres rubia. No, pero somos rubias. Ajá, pero bella. Pues como dije, me comentaste que te criaste un hogar cristiano y hay gente que dice, ay, yo no quiero ir al programa, pero yo no tengo testimonio, pues yo me crié en un hogar cristiano. Yo digo que ese es el mejor testimonio, que uno haya tenido esa oportunidad que no todos tienen y que enriquece aun cuando hayan pasado situaciones como las pasan en todos los sitios. Porque si desde pequeños uno tiene esa base, que eso fue lo que pasó conmigo. Yo desde los 5 años míos, mami empezó a ir a la iglesia y nos llevaba a nosotros 5 chiquitos. Y
tantas cosas difíciles que viví, me sostuve porque Dios estaba ahí. Y siempre había esperanza, siempre había la posibilidad de que alguien más grande que yo hiciera algo, aunque yo me sintiera a veces impotente, ansiosa. Y esa es una realidad maravillosa, que podamos contar con el Eterno como nuestro mejor amigo, como nuestro salvavidas y también como nuestro gran amor. Porque yo le digo al Señor, tú eres mi amado. Y es maravilloso, así que no es para que yo hable, es para que tú hables. Cuéntanos en qué tipo de hogar te crías, cómo te conviertes, porque uno no es cristiano porque se cría en un hogar cristiano, y cómo llegaste a todo ese proceso de entender tu llamado y responder, aun cuando hayan tantas pastoras que sigue siendo un poquito prejuiciado el proceso, pero gloria a Dios que Él lo empuja. Amén. Cuéntanos, Amarili. Como bien mencionó pastora, me crié en un hogar cristiano, líderes para nuestra hermandad, porque precisamente mi papá fue laico para los comienzos de la iglesia Discípulos de Cristo en Sabana, en Comerío. Qué bien. Que ahí fue donde yo nací. Ajá. Y me cuentan las personas de ese tiempo, ¿verdad? Que cuando yo comencé a caminar, que llegábamos al templo en la iglesia de Sabana, en Comerío, mi mamá me soltaba y yo corría aquel pasillo y me sentaba en el primer escalón en el altar. Sí. Y allí precisamente era la reverenda Ilka Rivera la que acuerdo estaba de pastoreando. ella. Y pobre del que me dijera algo, me fuera a sacar porque ella decía no. Porque inclusive ella fue la que me presentó al Señor un 13 de agosto de 1977. Así que ya van sacando mi edad por ahí. Ajá. Y en esa mañana cuando ella me presenta al Señor allí en el altar, ahí llegó la profecía y mis papás decían, porque ya mis papás no están, descansan, ¿verdad?, ante la presencia del Señor, decían que el Señor le había dado una promesa en ese día, porque a través de los labios de la pastora Ilka, el Señor dijo, ella será pastora de mis ovejas. ¡Wow! Pues, ¿qué pasó? Que continuó pasando el tiempo y mi papá pues ya cumplió el tiempo de estar en la iglesia en Sabana y nos vamos al Salto de Comerío, que es de donde pues realmente eran miembros. Y allí pues crecí, allí me formé, allí conocí tantas experiencias en este caminar de la mano del reverendo Horacio Morales. Él tremendo, fue el pastor que me bautizó. Ajá. Pero la congregación en Sabana nunca dejó de recordarme junto a mis padres el llamado que Dios había hecho en aquel momento en mi vida. Wow. Y yo pues lo escuchaba, como niño al fin lo escuchaba, y sin darme cuenta, ¿verdad? Después que uno crece se pone a pensar y decir, wow, Señor, siempre esto estuvo ahí, estuvo latente, porque siendo una niña fui líder de los niños. Ajá. Y junto con Gloria Rivera, que era la líder de los niños en el Salto en Comerío, yo me percataba de los niños que no llegaban a la sociedad de niños, a la escuela bíblica. Y yo me acercaba y le decía, Gloria, hay que llamar a sus papás. Hay que verificar porque hacen 2 domingos o 2 viernes que no llegan a la sociedad o a la escuela bíblica. Hay que ver qué está sucediendo, si le está faltando algo, que haya que suplir una necesidad. Yo siendo niña. Ajá. Y por eso yo siempre, actualmente, llega a la iglesia un niño y yo me tiro con él en el piso y juego con sus carritos y todo, porque a los niños hay que prestarle su atención. Sí, claro que sí. Y los niños verdaderamente tenemos que decir lo que son de Cristo, son del Señor, son del Señor. Y no son la iglesia del mañana, No, son la de son hoy. el presente. Ajá, y serán también la del mañana, pero Claro, como quiera son de hoy. Somos los que vamos formando. Sí. Pues todo sigue transcurriendo y llegó un momento dado que yo tenía ya como mis 13, 14 años en la iglesia del Salto. El pastor Horacio tenía lo que era el huerto de oración, que eso al campo, como se dice, un ranchito hecho. Ajá. Con techito en zinc, sus postecitos, los bancos eran madera y la alfombra que teníamos para arrodillarnos a orar era la tierra. Y buscábamos hojas del palo de pana cercano y eso era lo que podíamos para orar. Y me encantaba subir al huerto de oración, Qué bien. ir
Allí era los sábados desde las 7 de la mañana. Allí yo madrugaba, siendo niña, siendo adolescente, que un sábado que nos gusta es dormir. Sí. Ahí llegábamos a orar. Y el Señor en una mañana habla a mi vida, a mi corazón, a mi pensamiento y me decía, te llamé para ser pastora de mis ovejas. Wow. Y a la par estaba Horacio Morales allí, el pastor, estaba predicando y dando su exhortación, su reflexión, y habla directamente a mí, me mira, tú sabes que el Señor te llamó. Wow. 13, 14 años. Y yo, gloria a Dios, aleluya, lo que me han venido diciendo todo este tiempo. Pero ahí comienza este proceso de identidad. Sí, la adolescencia. Que vienen tantos cambios. Lloré como nunca ese día, lloré como nunca ese día. Yo estoy en escuela intermedia y déjenme decirle, pastora, que yo sufrí lo que era el rechazo por ser cristiana. Sí. Yo lo viví muy de cerca, con estas amistades que tú creciste en tu infancia, sentir ese rechazo llega. Sí. Pero eso nos dice que tenemos que continuar avanzando en el Señor. Imagino te decían aleluya y todas esas cosas. Sí, inclusive que no les gustaba estar conmigo porque yo hablaba del Señor, yo hablaba de Dios. Inclusive yo sentí todo eso, lo viví bien de cerca porque me tocó vivirlo. Y eso en un momento dado marcó mi vida de tal forma que comencé como que a caminar hacia atrás y decirle, no, Señor, yo no quiero ese llamado. Yo no los quiero. Wow. Y comencé a vivir mis propias experiencias, a tomar mis propias decisiones, porque siendo niña, siendo adolescente y joven, yo aprendí que yo tenía que depender del Señor por mis experiencias, no las experiencias de mis padres. Exacto. ¿Qué pasa? Que en ese proceso yo tengo una familia que prácticamente completa discípulos de Cristo. Decir los Riveras allí en el Salto de Comerío, ¿verdad? Proveyeron terreno para que la iglesia estuviese donde está hoy en día. Y sobre todo el misionero de nuestra hermandad, que fue el pastor Juan Marcos Rivera, que es primo hermano de mi papá. Ah, ¿de veras? Él siempre me alaba la orejita y me decía, ten cuenta y ten cuidadito porque sabes que tienes un llamado. Ajá. Y aunque yo no lo vea, va a ser porque el Señor habló y el Señor dijo y lo va a cumplir. Así y eso es. a mí me estremecía porque yo sabía que yo estaba mirando un poquito para el lado, un poquito para atrás. Y no que seguían yendo a la iglesia, Sí, pero menos consagrada. Ahí, exacto. Ajá. Entonces, llegó un momento dado en mi vida que, como dije hace un momento, comencé a tomar mis propias decisiones, cuando yo siempre dependía del Señor para todo. Hoy en día, como usted mencionó al principio, hasta para comprar un jugo, lo que sea, dependemos del Señor por completo. ¿Qué pasó? Me enamoré del equivocado, del equivocado. Así que tú que me puedas estar escuchando en estos momentos, hay que ponerle en las manos del Señor. Chacha, sí. Con quien vamos a compartir el resto de nuestra vida. Porque yo siempre le dije, Señor, me caso y me caso para el resto de mi vida. ¿Qué pasó? El equivocado. No era cristiano. Era su forma, su manera, porque yo veía que era cristiano, pues ese es el que es. Sí, ese es el que es. Que no es cualquier cristiano, No. porque sea cristiano ya no No. cualifica. Ajá. Eso es uno de los criterios. Eso es así. Cuando me entero como una semana antes que él se casaba, ¿Cómo que una semana antes de qué? de la boda de él, Ay, Dios mío, me ya eran entero novios. que él se casaba con otra persona que no era yo. Y eso fue un boom tan doloroso y grande en mi vida, pero continué marchando. Pero ¿qué pasó? Que no importando, ¿verdad? Que estuviese toda mi vida en el Evangelio, con una familia totalmente cristiana, educándome, encaminándome en el camino, no dejamos de sentir y no dejamos de tomar nuestras propias decisiones. El enemigo llegó a mi mente y llegó a mi corazón a decirme, tú no vales nada. Jugaron contigo. ¿Y qué decisión yo tomé en aquel momento? Quitarme la vida. ¡Wow! Quitarme la vida.
Y yo decía, si no valgo nada, me pasó esto, sufrí el rechazo, porque entonces ahí llega todo lo que sufrí en la adolescencia, el rechazo por el Evangelio, por servir a Cristo, esa persecución que uno siente. Ya yo tenía mis 18, 19 años y una mañana yo parto de mi casa hacia Humacao, porque yo estudiaba el UPR en Humacao en aquel momento. Y yo dije, hoy parto de aquí, yo me despedí de todo el mundo de una forma sutil. Cuando llego a la 30, en dirección ya a Humacao, ¿sabe lo que hizo el señor, pastora? Me dañó el carro. Me dañó el carro. Las personas que se detienen a auxiliarme, a ayudarme, una de ellas me dice, yo no te voy a dejar aquí sola hasta que llegue el gruero y te lleve al lugar donde tú vayas a estar, pero yo tengo que estar seguro que el gruero que llegue aquí sea una persona confiable. Así como yo sentía como un papá cuidándome. Y así fue. Y antes de terminar todo me dice, ¿sabes qué? Que esto no fue que pasó porque pasó, es que el Señor lo permitió. Porque lo que tú estabas planificando hacer, hoy no se da. Wow. Hoy no se da. En ese momento dado le pedí perdón al Señor. Wow. Y Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y entendí de una vez y por todas que Él tiene que dirigir nuestra vida. Sí. Pero tú siendo cristiana de verdad, como lo fuiste, tú sabes que quitarse la vida le vamos a tener que dar cuentas a Dios. O sea, ¿estaba tu mente nublada que ese aspecto no te importaba? Completamente nublada en el aspecto de que hasta eso se le olvida a uno, pastora. Hasta eso se le olvida a uno. El enemigo te nubla tanto y tanto el pensamiento que se te olvida que si tú cometes ese acto y en ese último hálito de vida, tú no pides perdón y misericordia, se te olvida el tormento eterno que vas a vivir. Mío, sí. Wow. Y así continuamos la marcha. Y desde ese momento nos afirmamos. Nos afirmamos nuevamente en el Señor. Pero no fue hasta un tiempo después que ya en la iglesia del Salto pastoreaba el pastor Juan Fuentes. Y él se dio cuenta de muchas cosas. Y él me decía, tú tienes un testimonio grande que contarnos. Tú tienes un testimonio grande que contarnos. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Tu familia sabía de tus planes y de cómo el Señor lo impidió y eso? ¿O tú no se lo dijiste nunca? Luego hablamos. Y ellos pues en esa misericordia del Señor, ellos ya hasta se reían porque ellos decían, sí era algo grande, pero el Señor ya había hablado a nuestras vidas y Él no miente. Y Él no miente. Y se cumple porque se cumple lo que Dios dice. Y eso es así, lo afirmamos. Hoy lo afirmamos. Y hoy yo puedo afirmar y puedo decir que nuestra relación con el Señor no depende de que nuestros padres tengan una relación con Él, de que nuestra familia tenga una relación con Él. Esta relación con el Señor tenemos que vivirla día a día y es algo individual. Un tú a tú con el Señor, y esos a solas con el Señor nos hacen falta a cada rato, a cada instante, para que podamos marchar firmes y adelante, creyendo siempre en las promesas del Señor para nuestras vidas. Amén, aleluya. Así que todo pasa, todo acontece, tomamos la ruta que tenemos que tomar en este caminar, y de la mano del pastor Juan Fuentes recuerdo que él me llamaba los sábados, y como nos íbamos a visitar, yo siento una joven, adolescente, comenzó de nuevo ese anhelo y ese deseo por la búsqueda del Señor, ahí. En ese transcurso el Señor nos llevó a conocer varios pastores, varias iglesias independientes, varios mover de cómo buscar la presencia del Señor en diferentes ámbitos. Y verdaderamente conocimos realmente lo que es el ayuno, lo que es la vigilia, lo que es la oración, lo que es separarse para el Señor, no importando las temporadas, las circunstancias, los momentos que estemos atravesando y pasando por nuestras vidas. ¿Y tus amistades? Porque ya estabas en la universidad, ya era diferente. Ya en ese momento yo termino ese año por situaciones particulares, mi papá quedó encamado. A mí me habían robado mi número de seguro social, lo habían utilizado para la beca, yo estaba estudiando sin beca. Ahí eso fue un caos. Wow. Y yo entendí
que el Señor me sacó hasta de la universidad en ese momento. Porque yo quería estudiar una carrera, una profesión, pues yo quería ser médico. Y yo quería olvidarme de mi llamado. Y el Señor, pues, yo entendí claramente que el Señor me detuvo en ese proceso. Hoy por hoy, luego de muchos años, estudié y soy técnico de farmacia. En la rama de la salud somos técnicos de farmacia. En medio del proceso es que conozco a mi amado, al que el Señor tenía preparado para mí, porque es el que me impulsa día a día a seguir. Él llegó a la iglesia. Él llegó a la iglesia del Salto justo el día que yo estaba testificando de las grandezas del Señor. Wow. Justo el día donde yo le estaba diciendo, no porque nos hayamos criado en los caminos del Señor, tenemos este techo de que ese manto de que una vez esa cobertura salvo, que siempre va a salvo, ¿verdad? No. Estamos expuestos a pasar nuestras situaciones, estamos expuestos tal vez a caminar un poco hacia atrás, pero siempre el Señor nos atrae con esas cuerdas de amor y nos hace entender que el camino correcto es el de Él. Amén, aleluya. Así que tenemos que tomar en cuenta y en consideración que nuestras decisiones deben estar basadas en las del Señor. Sí, que nuestra voluntad debe estar por debajo de la voluntad del Señor, que nuestros planes deben estar por debajo de los planes del Señor, que es que el Señor planifica nuestras vidas, mira, vamos bien, vamos caminando bien, nos toca a nosotros obedecerle a Él. Así que yo decidí obedecer al Señor. En el transcurso, ¿verdad? Nos casamos en el 98, en el 99 nace nuestra primera hija, que es Abigail. En el 2000 nace nuestro hijo, que es Emmanuel. Hoy por hoy ya tienen 25 y 26 años. Ya somos suegros. Ya el Señor nos regaló ese yerno que es nuestro hijo, que es Raúl Alejandro. Nos regaló otra hija, que es Alondra. O sea que tus dos hijos ya están casados. Ya están grandes, pastora. ¿Sí? Ya han hecho sus vidas y me alegro en el Señor. Y yo sé que lo que el Señor nos prometió a nosotros como padres, como le prometió a mis padres, para nuestros hijos, yo voy a ver eso cumplido. Amén, en el aleluya. Tiempo y en el momento del Señor. Sí, exacto. Lo vamos a ver. Así que esto continuó, pastora. Y en un momento dado, estando sentado en una escuela bíblica en el Salto de Comerío, el Señor me dice, pronto los llevo a Betel. Y yo le digo a mi esposo, ¿qué es eso? Santiago, prepárate, que nos queda poco tiempo aquí. Y él me dice, Lee, ¿qué pasó? ¿Qué tú me estás diciendo? Y yo, bueno, el Señor me acaba de decir que pronto nos lleva a Betel. Y si Él habló, yo le creo. Pero yo no lo entendía. Y fue bien difícil para mí salir del Salto de Comerío, porque la iglesia que me formó, que me desarrolló, donde viví, donde supe limpiar el templo con la persona que limpiaba el templo, donde supe orar por los enfermos. Tú corriste todas las bases todo. ahí. Pastora, yo estas manitas así, que uno los ve delicadas y me veo delicada, yo supe coger una lija en mis manos y lijar los bancos. Mira, vaya. Del templo en aquel momento, supimos pintar bancos en aquel momento. Nosotros sabemos que primero que nada es el servicio. Amén. Es el servicio. Ok, el Señor nos dice, los llevo a Betel. Yo no entendía. Comenzaron a pasar situaciones, y yo decía, de aquí yo no me voy porque el Señor me trajo al Salto y yo estoy en el Salto y soy del Salto de Comerío. No, pero me llevaba a Betel. Pasaron ciertas situaciones donde una compañera de estudio de la Escuela Superior de mi hija nos invita a la iglesia Discípulos de Cristo de Palmarito. Y fue así como llegamos en agosto del 2015 a Palmarito. Y Palmarito tiene algo peculiar con las visitas, que ellos las presentan y le cantan una alabanza. Y al final de esa alabanza dice, porque eres bienvenido a Betel. Y yo sentí una paz tan grande en mi interior cuando yo escuché esa frase y le digo a mi esposo, llegamos a Betel. Nos recibieron con un amor. Allí recibimos abrazos, allí comenzamos de nuevo, pastora. Pero una vez la visitan y tienen esa experiencia, se deciden a reubicarse allí. Decidido, entendimos que era el lugar donde el Señor
nos quería llevar. Y siempre dije, el Salto de Comerío fue mi escuela elemental, intermedia, superior. Palmarito, nuestra universidad. Ajá. Ahí entonces... ¿Quién estaba de pastor allí? Víctor Ariel Vázquez, el reverendo Víctor Ariel Vázquez, que fue el pastor que nos endosó, donde nos dio una confianza tan y tan grande de correr junto con él en su pastorado, caminar junto con él, recibir la enseñanza, recibir su consejo pastoral, y ten cuidado de esto, ten cuidado de lo otro. Comenzaron las invitaciones a predicar a diferentes iglesias dentro de nuestra hermandad, como fuera de la hermandad, ¿verdad? Pero siempre yo tenía presente ir donde mi pastor Víctor Ariel Vázquez y decirle, pastor, me invitaron a predicar para tal congregación. Vaya, que el Señor le utilice con poder. Y yo entendía el comando del Señor a través de él cuando me decía, ten cuidado. Y cuando él me decía, ten cuidado, yo decía, esto es un no tuyo, Señor. Y aprendí a decir que no cuando había que decir que no. Porque a nuestros pastores hay que escucharlos. Sí. Hay que escucharlos porque nos dirigen en la consejería del Señor, como yo digo, nos dirigen. Y poco a poco comenzamos ya en Palmarito nuestros estudios, pero en el Instituto Juan Figueroa Unpier, en los estudios bíblicos y teológicos, y también en la certificación de acompañamiento familiar. La hice 2 en 1. Mi graduación fue en el 2021, allí, ¿verdad?, con alto honor y con el premio a la monografía de excelencia. ¡Qué bien! Esa monografía fue titulada La importancia de la educación cristiana para la iglesia. Como base. Como base, porque es importante estudiar para poder enseñar, aprender a otros y que el legado trascienda. Sí. No, y que tanto enfatiza la palabra, como dijo ese uno de los profetas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay gente que lleva 20 años en la iglesia y no conoce la palabra. La educación cristiana es crucial y es la columna vertebral de la iglesia. Importante. Chacha, sí. Importante. Terminamos los estudios, en el 2021 nos graduamos. Y yo todavía estaba en mi lucha con el llamado, pastora. ¡Wow! En mi lucha con el llamado. Y yo decía, Señor, ahora es que, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo seguir. En el 2015, antes de salir del Salto, hubo una visita y ministró a mi vida y llegó y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que aceptar ya el llamado. Y en ese 2021, estando en Palmarito, predicamos, fue un 4 de julio, me acuerdo como ahora, y llegó una visita de la iglesia de Pájaros Candelaria, que estaba de vacaciones y ese miembro llegó, allí nos visitó, terminé de predicar, terminó el culto, esa persona cruzó el pasillo de la iglesia allí en Palmarito hablando en lengua, hablando en lengua, y mi espíritu y mi corazón empezaron a estremecerse. Se te quería salir. Sí, a mí me ha pasado eso. Y uno sabe que es para uno la bendición. Y yo estaba de espalda, y cuando esa dama llega donde mí, me dice, porque te llamé al pastorado y no puedes seguir atrasando tu llamado. Wow, sí. De una. Yo dije, hasta aquí llego, Señor, no voy a pelear más con esto. No voy a pelear más con esto. Aceptamos, hablamos con nuestro pastor, otros pastores de nuestra hermandad, según compartíamos, veía el potencial, veía lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios quería, y nos sentaban y hablaban con nosotros, porque tengo que incluir a mi esposo, hablaban con ambos. Y llegó el momento donde me decidí, y llegué hasta la junta de oficiales de la iglesia, ¿verdad? Con la carta, con el pastor. Hiciste todo el proceso. Todo el proceso, andamos todo el proceso. Antes de finalizar el año que tenemos que hacer como práctica en nuestra iglesia madre, mi esposo me dice, prepárate que esto comienza ya. Tengo profeta en casa, pastora. Y le digo, muchachos, si todavía me falta, si ahora voy para el proceso a nivel central. Pero el Dios que todo lo sabe me estaba alertando ya. Yo creo que el pastor, entregando la carta de que ya concluí para pasar entonces a nivel central,
nuestra pastora general llamaéndonos, que me necesitaba para la iglesia en Guadiana. ¡Wow! Eso fue friendo y comiendo, como yo, decimos aquí. Y cuando ella me llama, yo comencé a reírme y ella me decía, ¿por qué te ríes? Y yo le digo, porque hace escasamente unas semanas atrás el Señor comenzó a ponerme en mi mente y en mi corazón Guadiana. ¡Wow! Sí, esa iglesia específicamente. Específicamente, y a colocar un amor por esa congregación, por esa obra. Y ella me llamó martes, el lunes en la noche, yo estaba buscando los documentos que da la iglesia y yo, Guadiana está en vacante, Guadiana ha pedido recursos pastoral hace más de un año, wow. Y nadie había ido. Y nadie había llegado. Y la pastora el Señor a través de la pastora nos convoca y y la pastora me dice, pero dame un mes, porque ya yo hablé con una persona y estoy esperando que me dé la contestación. Y le digo, ¿sabes qué, pastora? Va a ser un sí. Si el Señor me quiere en Guadiana, aquí estoy, porque ya yo le dije al Señor, heme aquí. Y me dice, pues está bien. Pues no pasó un mes, como a la semana siguiente, semana y media me llama. Me dice, ¿está todavía en pie el sillo? Claro que sí, me dice, pues vamos para Guadiana. Aleluya. Y allí comenzamos como su recurso pastoral laica. En medio de ello estaba corriendo el proceso a nivel central. En junio del 2025 llegamos pues al cuerpo ministerial, fuimos aceptados al cuerpo ministerial, entonces pasamos a ser su pastora recurso y en enero, escasamente en enero, pues somos pastor en propiedad de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Guadiana. Pero ya llevas 4 años allí. Pero voy para 2 años. Voy para 2 años porque llegué en el 2024. Ok. En el 2024 llegamos allí en como marzo. Recurso y ahora como pastora oficial. Y ahora estamos como pastora oficial. Allí corriendo esta carrera, gozándonos en el Señor, riéndonos de todo lo que acontece, de todo lo que pasa, porque cuando el Señor tiene un plan para uno, es el mejor. Cuando es la voluntad del Señor en nuestras vidas, todo marcha bien de acuerdo a su voluntad. Así que en este caminar, en medio de las experiencias vividas, las no buenas, las buenas y las súper buenas en nuestra vida, ¿verdad? Desde niño hasta este momento, le damos toda la gloria a Dios. Y pastora, yo tengo un eslogan que siempre tengo que decirlo, y es que lo sepa todo el mundo, que la gloria toda es de Dios. Y siempre, siempre, siempre lo tengo que decir porque reconozco que es el Señor en nuestra vida. Reconozco que es el Señor en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en la vida de nuestros hijos. Tenemos que reconocer siempre que es el Señor, que tenemos que tener una intimidad con Él, una relación con el Señor, que no depende, como dije en un momento dado, de nuestros padres, de nuestros pastores, de nuestros líderes religiosos, como decimos por ahí. Tiene que depender de nosotros, nosotros. Un sí para el Señor es un sí real para nuestras vidas, es un gozo, una felicidad en nuestras vidas. Aunque venga la tormenta, aunque venga el huracán, tenemos que creerle al Señor sobre todas las cosas. ¿Y hubo algún momento difícil donde tú te viste amenazada, donde tuviste que clamar de una forma especial y decirle, bueno, Señor? Pues mire, en el 2018 fallece mi madre en un momento inesperado. Y la depresión llegó a mi vida. Fuerte. Sí. Y recuerdo que junto con ellos, el Comité de Nominaciones de Palmarito había llegado donde mí para decirme, la iglesia te llamó para ser la presidenta del Ministerio de Ancianos. Surge todo esto y en medio de todo, fíjese lo que es depender del Señor, pastora, porque aunque estaba la depresión, porque no podemos negar que la depresión llega. Claro. Llega. Y tampoco podemos negar que si llega la depresión hay que buscar ayuda. Exacto. Ayuda profesional, aparte de esta ayuda espiritual que nosotros tenemos y en la dirección del Señor. Exacto. Y yo me dediqué a buscarlo todo. Y en medio del proceso yo le dije, Señor, ¿cómo una mujer deprimida,
va a seguir corriendo para este llamado. Y como yo, en medio de esta depresión, tú has permitido que yo sea la presidenta del Ministerio de Ancianos. Y el Señor me habló y me dijo, ¿sabes por qué tú estás ahí? Porque aún en medio de la depresión y en medio del dolor que estás viviendo, tú reflejas mi alegría y tú reflejas mi gozo. Wow, gloria a y Dios. Aún en medio de la depresión que trató de estremecerte para sentarte, dijiste que no. Y dijiste, voy a correr. Y aún en medio de la depresión, no has dejado de alabarme y no has dejado de adorarme. Aleluya. Aprendí, pastor, en medio de la depresión, en medio de las ansiedades que puedan llegar a nuestras vidas, depositar todo en las manos del Señor, de nunca dejar de adorarlo, porque Él es el Todopoderoso y que todo es posible si creemos en Él. Amén, aleluya. No, definitivamente, la gente ve a uno así, contento y victorioso y creyéndole a Dios y piensa que uno no ha pasado la salsa y el guayacán, pero sí, han habido momentos duros y difíciles, pero lo que han hecho es corroborar que la fidelidad de Dios, su acompañamiento, sus recursos y estrategias que nos dan la victoria, y entonces uno se levanta con más fuerza. Y cuando yo paso todo el proceso de la depresión, que fueron unos añitos fuertes ahí, me acuesto, siempre es un lunes para martes. Me recuerdo que me acuesto un lunes y le digo, Señor, ¿y ahora qué yo voy a hacer con toda esta alegría que yo puedo sentir ahora sin el peso de la depresión? ¿Qué yo puedo hacer para ayudar a otros? Antes de eso, mi mamá fallece en octubre 4. Y en noviembre el Señor me dice, todas las mañanas cuando te levantes, dame gracias por la victoria. Así que todas las mañanas tenemos que darle gracias al Señor por la victoria. Retomamos. Así que cuando esa mañana martes me despierto, en mi pensamiento, mire, por aquí era Doña Sonrisa. Y yo, Doña Sonrisa, Señor, ¿tú quieres que yo haga un personaje? Porque, pastora, yo soy tímida, lo que pasa es que yo soy una tímida atrevida. Y inclusive en la juventud del Salto, que me llevaba a mí como sus 5 años, para aquel tiempo me decían, ella es una tímida presentada. ¡Qué contraste! Sí. Y yo decía, Señor, ¿tú quieres un personaje? Doña Sonrisa, en honor a mi mamá. Tenemos un personaje que se llama Doña Sonrisa. Ella era así también como tú, bien alegre. Niña alegre, llevaba alegría. Ella vivía en el mismo pueblo de Comerío. Ella se sentaba en aquel balcón y ella recibía a todo el mundo. Y tal vez nosotros como hijos, mis hermanos y yo, tal vez pensábamos en nuestra abuela paterna, que siempre fue bien servicial. Siempre al que necesitaba su comprita, ella hacía su comprita y se la anotaba en la tiendita entonces a mi abuelo que fuera a pagarla, ¿verdad? Y nosotros nos dimos cuenta que ese legado de servicio no solamente era de nuestra abuela materna, sino que era de nuestra madre, que se sentaba en aquel balcón a darle alegría, sonrisa, no importando el que fuese, ella le daba su platito de comida. Y hoy por hoy nosotros como familia, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, mi esposo, todos tenemos esa política familiar. Eso por costumbre, ese legado de llevarlo y suplir esas necesidades, ¿verdad? Que ni las mencionamos ni las decimos, pero nos damos cuenta que cuando alguien nos enseña los valores del reino, quedan. El servicio se enseña como también se enseña el egoísmo. Eso es así. Entonces hay gente que no sueltan nada y porque lo aprendieron de sus familias, de sus padres. Qué triste, pero qué bueno, ¿verdad? Es que el jíbaro se distingue por eso. Sí. Nuestra gente de campo adentro siempre tenía esa fama de la hospitalidad, del desprendimiento, de lo poco que pudiera tener, compartir. Qué bueno. Y entonces tú tienes ese personaje de Doña Sonrisa. Tenemos ese personaje de Doña Sonrisa, donde el Señor nos ayudó en el proceso de la depresión. Salimos de ahí
a llevar alegría con este personaje, para la gloria de Dios, pastora. Amén. Dios es bueno. No, tremendo. Me alegra mucho que Dios siempre tenga algún invento, alguna estrategia para como darle un twist a la situación y que se convierta de algo negativo en algo positivo. Pero de veras, Marily, me alegra mucho haberte escuchado. Gracias. Y ver cómo a veces estamos en el mismo equipo y no nos conocemos bien y no sabemos las cosas que el Señor ha hecho y tienes que testificar aún eso, ese error que ibas a cometer, porque esto está bien de moda, que los jóvenes con el escapismo consuman cosas, pero también quieren quitarse la vida y es tan triste. Pero en Cristo hay esperanza, hay victoria, hay gozo, alegría. Hay vida Yo no sé qué van a buscar al mundo, porque es como, yo observo las cosas que hace la gente del mundo, aparte de ser autodestructivas, son a veces hasta ridículas. Sí. Y yo me siento honorable de poder ser hija de Dios, sierva de Dios, aunque a otros le parezca menos, a mí me parece más. Amén, eso es así. Poder ser sierva del Señor, aleluya. Así que sigue para adelante con ese hombre también que Dios te dio y sigan sirviendo y sonriendo. Amén, sobre todas las cosas. Amén, aleluya. Y otra vez gracias por habernos acompañado en este momento. Gracias a usted, pastora. Qué bueno. Y el público, los invitamos a escuchar este cántico especial que lo escogió Amarilis misma, porque esa es nuestra intención, dejarle todo al Señor, porque luego vamos a tener una breve palabra y vamos a orar. Dios está respondiendo a las oraciones de una manera particular en este nuevo año. Yo he visto en el mes que lleva el año más cosas que las que vi el año pasado completo. Así que hay que levantar la fe, la confianza en Dios, orarle a un Dios que escucha y que responde. Y no te quites por eso, porque al final vamos a orar por tu necesidad. Adelante. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Oh, úsame, Jesús. A mi manera no funcionó.
es mucho mejor. Oh, suelto mis sueños. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Suelto mis deseos. Sé que tu plan es perfecto. Toma control de mi vida. Tu plan es más que el mío. Te suelto mis planes. No de mi voluntad, sino de mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis sueños. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control. Porque tus planes son mejor que los míos. Que los míos. Ese himno me recuerda Isaías 55, donde el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Qué tremendo que nosotros a veces creamos que lo estamos concibiendo bien y organizando bien, pero que Dios nos haga ese reclamo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Entonces ahí es que dice, porque como son más altos los cielos que la tierra, ¿cuánta distancia habrá entre los cielos y la tierra? Imagínense, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos bien lejos de alcanzar o de entender lo que Dios tiene, que es tan superior a lo que nosotros a veces pedimos o pretendemos. A veces tú le pides a Dios un apartamentito y Él tiene para ti una casa. Le pides unos patines y Él tiene para ti un carro. Le pides una mujer, Señor, que me quiera, y Dios te da una princesa, una mujer trabajadora, luchadora. Es mejor que Dios escoja, que Dios dirija, que Dios decida. Yo sé que para la gente que no está acostumbrada a obedecer a Dios, esto le parece exagerado y difícil, pero no lo es. Es más fácil vivir seguro de su salvación y de quién te sostiene, que vivir perdido y asustado, improvisando, probando aquí, probando allá, con conductas, como dije ahorita, autodestructivas, enajenantes, insensatas. Y Dios tiene cosas tan superiores para nosotros que no nos podemos imaginar. Cuando Dios llamó a Jeremías, él se turbó y le dijo, no, Señor, le faltó decirle, tú estás loco. No, Señor, si yo soy un niño, yo ni siquiera sé hablar. Y Dios le dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Por eso nosotros respetamos tanto la vida desde la concepción. No es cuando se pare, es que desde que se unen óvulo y espermatozoide y se concibe la persona, Dios pone ahí espíritu de vida, el ser nuevo que se va desarrollando físicamente, pero que ya está ahí, vivo y con identidad propia. Por eso no lo podemos eliminar, porque es un asesinato. Y Dios le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre, te conocí. Seas tú quien sea, bueno o malo, te esté llamando para lo que te esté llamando. Dios te dice en esta noche, antes de que tú pensaras existir, ya yo te conocía. Y antes que nacieses, te santifiqué, le dijo Jeremías. O sea, te puse aparte para mí, para servirme a mí. Eso es ser santo, estar aparte, separado para Dios. Te di por profeta a las naciones.
¿Sabes qué es eso? Cuando yo pienso en eso tocante a mí, yo digo, o sea, que yo todavía no me había concebido en el vientre de mi mamá y ya Dios tenía los planes que cumplió conmigo. Ya me conocía, ya me había dado por pastora a las naciones. Y Jeremías protestó, pero no hubo protesta que valiera, tuvo que hacerlo. Y también yo me imagino que habían dos objeciones. Él se sentía incapaz, pero también demasiado joven, y con razón, porque los ministerios se empezaban a ejercer a los 30 años. Y si Jeremías dice de él que era un niño, 15, 16 años, pues claro que estaba demasiado madrugado, demasiado temprano. Pero es que Dios llama desde el vientre. O sea, era como Dios decirle a Jeremías, si tú te crees que es temprano porque tengas la mitad de la edad que se supone que tengas para ejercer un ministerio, sábete que ya lo tenías desde que estuviste en mi pensamiento y todavía no te habían concebido tus padres. Antes que te formases en el vientre te conocí, así que tu vida vale. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Tú te has preguntado para qué naciste? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué pensó Dios cuando permitió que tú te concibieras? ¿Cuánto valor le da Dios a tu vida? ¿Cuán valioso es el tiempo? Los dones, los talentos, los recursos que Él puso en ti, las oportunidades, para que tú las desperdicies y para que tú pienses que cada día, pues aquí voy. No, nuestros días están contados y aunque no sabemos cuántos son, se van a acabar en algún momento. Y lo menos que quisiera yo es decirle al Señor que mucho tiempo perdí. No, qué bien aproveché el tiempo. Como dice el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y tenemos que ser mejores administradores de nuestro tiempo y de nuestros recursos. Yo una vez me jubilé de la pastoral, aunque sigo en el ministerio de predicación. Casi todos los domingos predico en un sitio diferente, sigo en radio y televisión. Pero llegó un momento en que yo dije, eso fue como al año de haberme jubilado, que estaba cogiendo, todavía no estaba cogiendo compromisos ese primer año. Y yo dije, ay, yo no voy a coger más compromisos. Yo creo que 40 años es suficiente. Y por presión de mi esposo, seguí predicando. Claro, a mí me encanta predicar y me lo vivo y lo creo, pero fue más por la presión de él. Pero luego, el tercer año, que fue el que pasó, yo un día le digo a mi esposo, ¿y quién me creo yo que soy para poner a un lado o enterrar un talento que Dios me dio? Si Él me capacitó para predicar su palabra y me llamó para eso, ¿quién soy yo para decirle hasta aquí? Y yo no sé por qué yo estoy diciendo todas estas cosas, porque esto no era lo que yo iba a hablar hoy. Y yo se lo dije a mi esposo, oye, tú tenías razón. Esto no es mío, esto es de Dios. ¿Cómo yo me atrevo a decirle al Señor, se acabó? Y como dice la parábola de los talentos, enterrar el talento y olvidarme de lo que Dios quiso siempre para mí y a lo que me llamó. Porque la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que esto es para siempre. Que no siga siendo pastor es una cosa, pero mi llamado continúa y lo sigo ejerciendo de otra manera. Que uno dice ahora no es a tiempo completo, no, sigue siendo a tiempo completo. Lo que pasa es que se sustituyeron unas tareas por otras. Y Dios me sigue dando testimonio de que yo, como le dijo Jeremías, no. A donde quiera que yo te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Y Dios me sigue diciendo lo mismo a mí. Y me siguen llamando y a veces yo digo, este mes no voy a coger compromiso o tal mes no voy a coger compromiso por esto, a menos que sea que estoy de viaje o mis nietos están de vacaciones y quiero separar julio para ellos. Pero sigue en mi corazón Dios diciéndome,
donde quiera que te envíe irás tú. O sea, como quien dice, la obediencia tiene que ser hasta el final y dirás todo lo que te mande. Hay veces que yo digo cosas en los sermones que después mi esposo me dice, ay Marta, eso sonó tan fuerte, o no debiste decir esto, debiste mejor decir esto otro. Yo le digo, no, debí decir lo que dije porque fue lo que el Señor me mandó. Yo misma a veces no me atrevo a decir ciertas cosas, pero Dios me da valor y me siento en el deber y la responsabilidad de si yo soy de Él y el don es de Él y el pueblo al que le hablo es de Él, pues yo decir lo que manda Él. Como que es lógico, ¿verdad? Así que empieza a verte como propiedad de Dios. Empieza a entender que todo pertenece a Dios y que los dones y el llamado es irrevocable. Es más, deja de posponer el llevarlo a cabo y el realizarlo constantemente porque eso es desobediencia. Y gózate del honor y del privilegio que Dios te da de poder ser su sierva, su siervo y de poder ser embajador del reino de Dios. ¡Wow! Esto es una cosa bien distinguible. Así que yo doy gracias a Dios por la oportunidad de servirle entre tantas formas, servirte a ti, llevándote esta palabra constantemente todas las semanas. Así que mira a ver qué es lo que Dios necesita que tú hagas para que lo empieces a hacer ya, porque para luego es tarde. Oremos. Padre amantísimo, gracias te doy por este día precioso, por todos los días y todas las experiencias, no importa cuáles sean, porque en todo tú estás. Y porque aunque yo no entienda, más se cumple que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y tus caminos más que mis caminos. Aleluya. Y no solo son más altos, sino que son superiores y mejores. Y va a ser mi norma de vida y de dirección porque tú eres mi Señor. Gracias porque yo puedo compartir esto con la gente y puedo desafiarlos a hacer lo mismo. Sé propicio a cada uno en sus peticiones y necesidades. Tú que oyes y conoces, responde, Señor, y obra en la necesidad de cada uno, pero sobre todo que además de pedir, recordemos que tú eres el Señor y también obedezcamos y sirvamos como lo hiciste tú. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te pedimos todo, Padre. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Nos vemos la semana entrante. Bendiga y que pasen muy buenas noches.